Siempre creí que el mayor regalo de una madre es ver a su hijo seguir su propio camino, con amor y respeto, reconociendo cada sacrificio que hicimos por él. Pensé que, al llegar a mis 70 años, estaría rodeada de gratitud y cariño, no de palabras que me desgarrarían el corazón. Pero aquel día, cuando escuché a mi único hijo gritar, mi esposa toma las decisiones, tú te vas, sentí como si me hubieran expulsado de la propia vida que ayudé a construir. Y si crees que esta historia termina aquí, estás muy equivocado. Porque lo que hice después, nadie podría haberlo imaginado. Quédate conmigo hasta el final, porque esta historia va a dar un giro que te sorprenderá. Pero antes, cuéntame aquí en los comentarios. ¿Desde qué ciudad o país nos estás escuchando? Y suscríbete para no perderte más historias que te llegarán al corazón. Mi nombre es Laura Fernández de la Vega, tengo 70 años, soy viuda desde hace casi 2 décadas y dediqué cada segundo de mi vida a criar a mi hijo, Andrés, con dignidad, amor y oportunidades. Pero aquel día, todo cambió. A veces me detengo a mirar mis manos y me descubro pensando que cada línea, cada cicatriz, es un mapa de todo lo que he vivido. Estas manos levantaron una vida desde la nada, cuidaron de un niño cuando yo misma no sabía cómo cuidarme. No eran bonitas ni suaves, pero eran firmes, eran mi herramienta para darle un futuro a Andrés. Recuerdo aquellas noches interminables, cosiendo hasta que la aguja parecía una extensión de mis dedos, mientras mi hijo dormía sin imaginar que el silencio de la casa se llenaba con mis suspiros y mi esperanza. Las mañanas comenzaban con el olor a café barato y a jabón de barra. Me levantaba antes de que saliera el sol, dejando mi cama fría, para tomar 3 camiones hasta la casa de alguna familia rica. Limpiaba sus pisos relucientes, fregaba los baños y lavaba su ropa con suavizantes costosos que nunca pude comprar para mí. En cada una de esas casas, en cada pared impecable, yo pensaba en Andrés, en sus cuadernos, en su escuela. Todo lo hacía por él, porque creía que merecía más de lo que yo alguna vez soñé tener. A veces me preguntaba si valía la pena tanto esfuerzo. Había días en los que no me quedaba un solo peso para el transporte de vuelta y caminaba por calles polvorientas con el cuerpo cansado, sintiendo que el alma me pesaba más que las bolsas de mandado. Pero entonces llegaba a casa, veía a Andrés sonreír con ese brillo en los ojos, y todo tenía sentido. Su risa era mi motor. Cada sacrificio se borraba con un abrazo, con el simple hecho de escucharle decir gracias, mamá. Recuerdo la primera vez que me pidió algo que yo no podía darle, un juguete caro, uno de esos que veía en los anuncios de la tele. Lloré en silencio esa noche, pero al día siguiente encontré una forma. No había imposibles para mí cuando se trataba de mi hijo. Me convertí en una mujer que no conocía el cansancio, que no pedía nada para sí misma, que aprendió a tragarse sus propias lágrimas para que él no las viera. Cuando Andrés creció y entró a la universidad, sentí un orgullo que no cabía en mi pecho. Yo había vendido mi salud, mis horas, mi juventud, para llegar a ese momento. Lo vi caminar con su mochila nueva, y en mis ojos se mezclaban las lágrimas con una alegría que no sé describir. Yo solo pensaba, valió la pena. Nunca dudé de que mi hijo entendería lo que su madre había hecho. Pero los años pasaron y algo cambió. Andrés ya no me miraba con el mismo cariño de antes. No es que no me hablara, pero sentía que su mundo giraba lejos de mí. Al principio creí que era normal, que al casarse con Paola era lógico que quisiera formar su propia familia. Yo nunca me metí, nunca opiné más de la cuenta. Siempre quise que ella me viera como una aliada, no como un estorbo. Paola, al principio parecía amable, sonriente, siempre tan correcta. Pero había algo en su mirada que me incomodaba, como si cada gesto mío fuera juzgado. Traté de ignorarlo, de pensar que era mi inseguridad, pero poco a poco noté que sus palabras estaban llenas de un filo sutil. Doña Laura, no se preocupe, yo veo eso. Doña Laura, no hace falta que gaste en eso. Eran frases pequeñas, pero me hacían sentir fuera de lugar, como si de repente yo fuera una invitada en la vida de mi propio hijo. Hace poco, Andrés llegó emocionado diciendo que iríamos todos a un resort de lujo. Mamá, será como un sueño, me dijo con esa sonrisa que todavía me derrite. Yo sentí que mi corazón latía como cuando él era niño, que por fin tendríamos unos días juntos, riendo como antes. Sin pensarlo, le dije que yo pagaría mis propios gastos. No quería ser una carga, nunca lo he sido. Solo quería estar cerca de ellos, verlos felices. Los días pasaron y Paola comenzó a organizar todo.
Ella se encargó de las reservas, de los vuelos, de las habitaciones. Yo me ofrecía a ayudar, pero siempre me respondía con evasivas. No, Laura, yo ya tengo todo listo, decía sin mirarme a los ojos. Era extraño, como si hubiera una pared invisible entre nosotras. Aún así, yo no quise hacer un problema. Una tarde, llegó un mensaje en el grupo familiar. Yo organizaré todo el viaje. Laura, tú solo confirma lo tuyo. Lo leí varias veces, sintiendo un nudo en la garganta. No era el mensaje en sí, sino la frialdad de las palabras. Me quedé en silencio, con el teléfono en la mano, preguntándome en qué momento pasé de ser parte de la familia a convertirme en alguien que solo confirma lo suyo. Me quedé mirando mis manos, las mismas que una vez lo sostuvieron cuando dio sus primeros pasos, las mismas que lo cuidaron de noche cuando tenía fiebre, las mismas que construyeron con esfuerzo todo lo que él tiene hoy. ¿En qué momento dejaron de ser suficientes? Esa noche apenas dormí. Algo en mi corazón me decía que este viaje no sería como yo lo imaginaba. Y tenía razón. Al día siguiente, algo pasó que me hizo darme cuenta de que esta historia apenas empezaba. Nunca olvidaré el momento en que Andrés entró a mi casa con esa sonrisa que siempre me hacía olvidar cualquier cansancio. «Mamá, tengo algo que contarte», dijo mientras se dejaba caer en la silla del comedor, como cuando era niño y llegaba hambriento después de jugar en la calle. Yo estaba preparando un café de olla, ese que tanto le gusta, con canela y piloncillo, y me senté frente a él, esperando escuchar algo bueno. «Nos vamos de viaje, mamá. Todos. A un resort increíble en la Riviera Maya. Será como un sueño». Su entusiasmo era tan grande que me contagió de inmediato. Imaginé a mi nieta corriendo por la playa, a Paola y a mí compartiendo un atardecer en silencio mientras Andrés sonreía, orgulloso de vernos juntas. «Qué hermoso, hijo», le dije, «yo pagaré mi habitación, no te preocupes por eso». Él asintió, sin imaginar lo mucho que significaba para mí sentirme parte de su vida, sin ser una carga. Pero mientras Andrés hablaba de playas y cenas elegantes, yo sentía algo raro en el aire. Paola estaba sentada a un lado, escuchando, pero sin mirarme directamente. Cada vez que yo opinaba, su mirada se perdía en el celular o se limitaba a sonreír con esa amabilidad fría que parece cortés, pero no es. Los días siguientes, Paola tomó el control de todo. Hablaba de vuelos, de habitaciones, de actividades. Yo, con toda la buena intención, pregunté si podía ayudar a ver opciones o revisar las reservas, pero ella me respondió: «No se preocupe, Laura, yo ya tengo todo listo». Sus palabras sonaban correctas, pero sentí el filo escondido detrás. ¿Por qué me sonaba a usted no opine? Una tarde, mientras estaba en la sala, escuché sin querer una conversación entre Paola y su madre por teléfono. No fue algo que buscara, pero las paredes en mi casa son delgadas. «Yo no quiero que la vieja esté todo el tiempo encima, mamá. Esto es nuestro viaje, no el de ella». Esa frase se me clavó como un puñal en el pecho. Me quedé inmóvil, con la mano temblando sobre la mesa. La vieja. Yo era la vieja. Me quedé callada, tragando el orgullo, sintiendo que algo se rompía dentro de mí. No se lo conté a Andrés porque pensé que, quizás, había escuchado mal, que mi mente cansada me estaba jugando una mala pasada. Pero en el fondo sabía que no. Había escuchado claramente. Los mensajes en el grupo familiar empezaron a sentirse más como órdenes que como una organización en conjunto. «Laura, confirme su vuelo por separado. Laura, recuerde que cada quien lleva sus cosas». No sé si era mi corazón sensible o si realmente había algo en el tono de Paola, pero cada palabra suya me hacía sentir más lejos de ellos. Una noche, mientras preparaba la ropa que llevaría, me senté en mi cama y miré una foto vieja de Andrés, de cuando era niño. Ahí estaba él, con una sonrisa enorme, abrazándome después de su primer partido de fútbol. Yo pensaba, ¿en qué momento nos alejamos tanto? ¿Por qué siento que ahora soy una invitada en su vida? Guardé esas preguntas en silencio, porque no quería hacer un drama. Pero dentro de mí algo empezó a despertar. Una mezcla de tristeza y una pequeña chispa de dignidad herida. Tal vez este viaje iba a mostrarme más de lo que yo estaba dispuesta a ver. Y esa chispa creció más al siguiente día, cuando noté algo que me dejó helada, algo que Paola hizo sin siquiera dirigirme la mirada. Los días antes del viaje fueron una tormenta de emociones. Yo trataba de mantenerme tranquila, repitiéndome que lo importante era pasar tiempo juntos,
que no debía darle tanta importancia a los detalles. Pero en el fondo sentía que algo no estaba bien. Era como si Paola estuviera marcando una línea invisible entre ellos y yo, una línea que antes no existía. Una mañana, mientras doblaba mi ropa para la maleta, escuché que Andrés estaba hablando con ella en la sala. Sus voces eran bajas, pero pude escuchar claramente cuando Paola dijo: «Mira, no quiero que tu mamá se meta en todo, mejor yo decido por los dos». Sentí un nudo en el estómago. Andrés no respondió, o tal vez lo hizo en un tono tan bajo que no lo escuché. De cualquier forma, ese silencio suyo me dolió más que las palabras de Paola. Traté de ayudar con la organización del viaje, como siempre lo hacía cuando se trataba de la familia. Quise revisar las reservas, buscar mejores opciones de vuelo, incluso preparar algunos bocadillos para la niña. Pero Paola siempre encontraba una manera de desestimarme con una sonrisa cortés. «No, Laura, no se preocupe, yo ya lo tengo todo bajo control». Era como si mis esfuerzos fueran innecesarios, como si yo estuviera invadiendo algo que ya no me pertenecía. Una tarde, mientras estábamos en la sala, Andrés me dijo con una naturalidad que me desarmó: «Mamá, Paola cree que es mejor que tú tengas tu vuelo aparte, por comodidad». No supe qué responder. Me quedé mirándolo, buscando en sus ojos un poco de empatía, pero él solo me sostuvo la mirada con esa incomodidad que uno pone cuando no quiere discutir. «¿Comodidad para quién?», pregunté con una voz que casi no me salió. Andrés suspiró, como si estuviera cansado de explicarlo, y cambió de tema rápidamente. En ese momento supe que no era él quien estaba tomando las decisiones. Paola se había adueñado del volante, y mi hijo simplemente la seguía. Me fui a la cocina, me serví un vaso de agua y traté de tragar esa sensación amarga que me llenaba la garganta. Pero mientras escuchaba a Paola hablar sobre las actividades que ella había planeado, sentí como si estuviera sobrando. Yo, que había dado todo para que Andrés tuviera una vida digna, ahora no era más que una sombra en su viaje soñado. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, escuchando el tic-tac del reloj, preguntándome en qué momento mi hijo dejó de ser el niño que corría a contarme todo. Me sentí pequeña, como si no tuviera lugar en su vida, como si todo lo que hice se hubiera borrado con el tiempo. Al día siguiente, cuando vi el itinerario que Paola había armado, confirmé mis sospechas. Mi nombre estaba en un vuelo distinto al de ellos, y mi cuarto en el hotel era el más económico y distante. No era una casualidad. Era una decisión pensada. Intenté mantener la calma, no quería mostrar mi dolor. Guardé silencio mientras seguía doblando mi ropa, pero cada prenda que metía en la maleta era como una pregunta clavada en mi corazón. ¿Será que un día mi hijo se dará cuenta del muro que está levantando entre nosotros? Fue entonces cuando decidí que no me quedaría callada por mucho tiempo. Tenía que preguntar por qué, aunque me temblara la voz, aunque mi corazón se rompiera un poco más. El día que vi la reserva completa del viaje, algo en mí se quebró de una forma que no sé describir. Tenía frente a mí el documento con los datos del hotel, las habitaciones, las actividades, todo perfectamente ordenado por Paola. Pero mi nombre aparecía en un rincón, como si fuera una invitada de segunda categoría. Mi cuarto estaba al final del pasillo, en la zona más barata del resort, sin ventana y a varios metros de donde dormirían ellos. Me quedé mirando el papel durante varios minutos, sin decir una sola palabra. Era como si el tiempo se hubiera detenido. De pronto, sentí un calor subirme por el pecho, una mezcla de rabia y tristeza. No era el hecho de dormir en una habitación más humilde. He dormido en suelos fríos sin quejarme. Era lo que representaba, una forma de decirme: no perteneces aquí. Respiré hondo y busqué fuerzas en algún rincón de mi corazón. Cuando los vi en la sala, con la niña jugando en el sofá, me acerqué con una calma que me costó mantener. «Paola, ¿por qué mi vuelo no está junto al de ustedes? ¿Por qué mi cuarto está tan lejos?». No lo pregunté con enojo, sino con esa voz herida que solo una madre puede tener cuando siente que está siendo apartada. Paola levantó la vista del teléfono, apenas un segundo, y respondió con una sonrisa seca: «Es mejor así, Laura. Cada quien por su lado, así no se complica nada». Sentí que las palabras me atravesaban como cuchillos. No supe qué decir. Miré a Andrés, esperando que dijera algo, que pusiera un alto, que me defendiera. Pero se quedó en silencio. «Yo pagaré mi cuarto, ¿por qué no puedo estar cerca de mi familia?», insistí con un hilo de voz. El silencio de mi hijo me pesaba más que cualquier respuesta. Y entonces,
Con una frialdad que nunca había escuchado en ella, Paola contestó: «Las decisiones las tomo yo, Laura. No vamos a cambiar nada». Tragué saliva, apretando las manos para no llorar frente a ellos. Andrés evitaba mirarme. Ese gesto suyo me dolió más que cualquier palabra de Paola. Era como si su lealtad ya no estuviera conmigo, como si yo me hubiera convertido en una carga que es mejor mantener lejos. Me retiré de la sala con la cabeza baja. Sentía que las paredes de mi propia casa me apretaban. En la cocina, me quedé parada, mirando el café que había dejado a medio servir. Me pregunté en qué momento pasé de ser su mundo a ser alguien con quien no quieren compartir ni un simple vuelo. Esa noche, no pude dejar de pensar en el pasado. Recordé todas esas noches de desvelo, cuando estudiaba con él, cuando le planchaba su uniforme, cuando vendía tamales los fines de semana para que no le faltara nada. ¿Todo eso había quedado en el olvido? ¿Acaso ser madre es un sacrificio silencioso que después se paga con desprecio? Con el corazón estrujado, me prometí que no dejaría que me trataran como si fuera invisible. No quería confrontaciones, pero tampoco quería seguir aceptando que me arrinconaran en un rincón de su vida. Esa noche, al cerrar los ojos, sentí que algo grande estaba por explotar. No sabía cómo ni cuándo, pero presentía que este viaje sería un punto de quiebre para todos. ¿Y tú? ¿Qué harías si tu nuera te tratara como una extraña después de todo lo que diste por tu hijo? Al amanecer del día siguiente, el aire se sentía más pesado que nunca. Preparé un café y me senté en la mesa, esperando que Andrés bajara. No quería discutir, solo necesitaba entender en qué momento había perdido su cariño. Cuando lo vi aparecer, con su maleta a medio cerrar y esa expresión apurada en el rostro, sentí que algo se rompía en mí. «Hijo, ¿podemos hablar un momento?», le pregunté con un hilo de voz. Él me miró, pero no con esos ojos cálidos de antes. «¿Qué pasa ahora, mamá?», dijo con un suspiro cansado. Me dolió escuchar ese ahora, como si mis palabras fueran una molestia. «Andrés, solo quiero saber, ¿por qué me tratan así? Yo no soy una extraña. Soy tu madre». En ese instante, Paola salió de la habitación con el celular en la mano, lanzándome una mirada de hielo. «Laura, ya hablamos de esto. No vamos a cambiar los planes. Usted viene si quiere, pero no vamos a ajustar nada por usted». Sentí una presión en el pecho, pero me quedé callada. Esperaba que Andrés dijera algo. Pero lo que salió de su boca me dejó sin aliento. «Mi esposa toma las decisiones. Mamá, tú te vas si no te gusta». No supe cómo reaccionar. Esa voz, esa dureza, no era el niño que crié con tanto amor. Era otro hombre, uno que no reconocía. Me quedé en silencio, sintiendo el peso de cada palabra. Era como si me hubieran quitado el suelo bajo los pies. «¿Así me hablas ahora, Andrés?», dije, con un temblor en la voz que me traicionó. Paola sonrió, con esa sonrisa que me hizo sentir que ella había ganado una batalla invisible. Pero algo dentro de mí se encendió. No era rabia, no era orgullo, era algo más profundo, dignidad. Lo miré con una calma que ni yo conocía y dije: «Perfecto, hijo. Me voy, pero no te imaginas a dónde». Él frunció el ceño, confundido, pero yo ya no necesitaba explicaciones. Me levanté despacio, sentí como mis piernas temblaban, pero seguí caminando hacia mi cuarto. Cerré la puerta y respiré hondo, dejando que las lágrimas salieran por fin. No eran solo lágrimas de dolor, había algo de alivio también. Por primera vez entendí que, si ellos me veían como una sobra, yo tenía que recordarme a mí misma que no lo era. Me miré al espejo, con los ojos rojos y las manos temblorosas, y me dije en voz baja: «Laura, tú vales más de lo que ellos creen. No más humillaciones». No sabía exactamente qué iba a hacer, pero una decisión comenzaba a formarse en mi mente, como una tormenta silenciosa. Cuando salí del cuarto, no busqué a Andrés ni a Paola. Fui directo a la puerta. El ruido de mis pasos sobre el piso se sentía como un adiós. Sabía que necesitaba un plan, algo que les hiciera entender que conmigo no se juega. Esa misma mañana, decidí que no iba a llorar más frente a ellos. Si querían verme débil, se iban a quedar con las ganas. Había pasado toda mi vida dando, sosteniendo, ayudando. Ahora era momento de pensar en mí. Lo que no sabían es que yo tenía algo que podía cambiarlo todo. Y esa idea me dio la fuerza para seguir caminando con la frente en alto.
Salí de la casa sin mirar atrás, como si cada paso que daba sobre el suelo de Puebla marcara un antes y un después en mi vida. No me giré ni una sola vez. No quería llevarme en la mirada nada de lo que me dolía. El aire fresco de la mañana me golpeaba el rostro como una bofetada, obligándome a despertar por completo. Caminé despacio, con el corazón latiendo fuerte, pero con una claridad en el alma que no había sentido en años. Era como si, de repente, la mujer que siempre vivió para los demás estuviera empezando a respirar para sí misma. El sol comenzaba a iluminar las calles, tiñendo de dorado los techos viejos y las ventanas polvorientas. A cada paso, un pensamiento se repetía en mi mente como un eco firme. Gran parte de todo lo que Andrés y Paola presumían como suyo, en realidad estaba a mi nombre. El auto que conducían con orgullo, las cuentas con las que mantenían su estilo de vida, incluso una de las tarjetas que usaban para cenar en restaurantes caros. Todo, de una forma u otra, llevaba mi firma, mi esfuerzo, mi historia. Mientras avanzaba hacia el banco, sentí que cada recuerdo me golpeaba con fuerza. Recordé los viajes que soñé y nunca hice porque preferí pagarle a Andrés la universidad. Recordé las noches de trabajo cosiendo hasta que me sangraban los dedos, para que él pudiera estrenar su primer coche. Recordé los cumpleaños en los que el regalo para mí misma era ver su sonrisa. No me quejo, lo hice con amor, pero nunca pensé que ese amor un día se transformaría en indiferencia, en gritos y en miradas que me decían sobras. No era venganza lo que sentía ahora. No. Lo que llevaba en el pecho era más profundo, más limpio. Era la necesidad de recuperar mi dignidad. No se trataba de quitarles nada, sino de recordarles que el amor de una madre no es un recurso infinito que se pueda pisotear. Cuando crucé la puerta del banco, me recibió un ambiente fresco y silencioso, tan distinto del caos de mis pensamientos. El guardia de la puerta, un joven alto con sonrisa amable, me saludó como siempre. «Buenos días, doña Laura». Y ese saludo, tan simple y genuino, bastó para que mis ojos se humedecieran. Me conmovió que un extraño me diera más amabilidad que mi propio hijo en los últimos días. Caminé con paso firme hacia la ventanilla, aunque por dentro las piernas me temblaban. El gerente, un hombre joven que me conocía desde hacía años, sonrió al verme. «Buenos días, señora Laura. ¿Todo bien?», me preguntó. Asentí, aunque sentí un nudo en la garganta. «Necesito hacer algunos cambios», dije con una calma que me sorprendió. «Quiero que todas mis cuentas tengan acceso único. Nadie más podrá usarlas». Lo vi teclear con rapidez, sin hacer muchas preguntas, pero noté en su mirada que entendía que lo que estaba haciendo no era un simple trámite. Cada firma que ponía en los documentos era como una puerta que se cerraba y otra que se abría dentro de mí. Con cada tinta que dejaba en el papel, sentía que recuperaba un pedazo de mi voz, esa voz que había callado por años. Al final, le pedí que cancelara las tarjetas vinculadas a mi nombre, una por una, y que bloqueara cualquier transferencia no autorizada por mí. «¿Está segura, señora Laura?», me preguntó con cautela. Lo miré directo a los ojos y, con una sonrisa que me salió desde el alma, respondí, más segura que nunca. Al salir del banco, sentí que el sol me iluminaba de otra manera. Era como si el mundo entero me estuviera diciendo, «Bien hecho, Laura». Caminé erguida, con el pecho inflado de una paz rara, casi desconocida. No era venganza, lo repetí para mis adentros. Era justicia, una justicia para mí misma que había postergado demasiado tiempo. Cuando llegué a casa, mi teléfono comenzó a sonar. Era Andrés. No contesté. No era el momento. Necesitaba silencio. Necesitaba saborear la sensación de independencia que me invadía. Preparé un café despacio, como quien se regala un ritual, y me senté en la mesa de la cocina. Miré la taza humeante y pensé, ellos van a entender, tarde o temprano, lo que es perder el apoyo de quien siempre estuvo. La tarde fue cayendo, tiñendo el cielo de tonos anaranjados, y mi teléfono no dejaba de vibrar. Sabía que, en algún lugar, Andrés ya había intentado usar su tarjeta sin éxito. Pude imaginar su cara, la sorpresa, el desconcierto. Por un segundo me dio pena, pero me repetí, esto no es maldad. Esto es una lección que él necesita. Esa noche dormí como hacía tiempo no lo hacía. Con un silencio profundo en la casa, con las sábanas frescas y el corazón un poco más liviano. Por primera vez en días, no tuve miedo de lo que vendría. Sabía, sin embargo, que el verdadero temblor estaba por empezar. Y esta vez,
Cuando Andrés llamara desesperado, yo estaría lista para escucharlo, sin bajar la mirada. La llamada llegó a media mañana. Mi celular vibraba una y otra vez, como si el mundo estuviera a punto de caerse. Respondí con calma, con esa voz serena que uno tiene cuando ya no teme perder nada. «Mamá, ¿qué hiciste?», gritó Andrés al otro lado. Podía escuchar el ruido del aeropuerto, el llanto de mi nieta y la voz alterada de Paola de fondo. «La tarjeta no pasa. No puedo pagar el hotel, ni el transporte. ¿Qué hiciste?». Respiré profundo, cerré los ojos un segundo y respondí despacio, lo que debía hacer hace mucho tiempo. Cerré el grifo. «Andrés. Ahora, cada quien paga su viaje, como yo lo haré». Al otro lado, hubo un silencio que pesó como plomo. Paola tomó el teléfono, su voz llena de rabia. «¿Cómo se atreve? Nos va a arruinar todo el plan». Me quedé callada unos segundos. No valía la pena discutir con alguien que nunca me miró con respeto. Solo dije, el lujo de quienes me echan no será financiado por esta mujer. Si me sobran como persona, me sobran como apoyo. Y colgué. Mi mano temblaba, pero no de miedo, sino de una fuerza que no había sentido en años. Poco después, las llamadas comenzaron a llover. Mensajes, notas de voz, incluso de la familia de Paola. Algunos me acusaban de exagerada, de tomarme todo muy personal. No respondí a ninguno. Me quedé sentada en mi mesa, bebiendo café, mirando por la ventana como si estuviera viendo otra versión de mí misma. Una versión que ya no se dejaba pisotear. Horas más tarde, otra llamada de Andrés. Esta vez su tono había cambiado. «Mamá, entiéndeme, por favor. Paola está furiosa. Yo no puedo con esta situación». Tragué saliva y le dije, «Yo tampoco puedo con que mi hijo me grite que su esposa manda y que si no me gusta, me vaya. Eso, Andrés, no lo merezco». Hubo silencio. Un silencio largo. Paola, según me enteré después, armó un escándalo en el mostrador del hotel cuando supo que el depósito no se había completado. Gritó frente a todos, diciendo que yo había arruinado sus vacaciones de ensueño. Y mientras tanto, yo estaba en paz, preparando una cena sencilla en mi casa. Por la noche, me llegó un mensaje de voz de Andrés. Su voz estaba cansada, casi derrotada. «Mamá, no sé qué hacer. Esto se está volviendo una guerra. ¿De verdad vas a dejar que todo se vaya al diablo por esto?». Me quedé escuchando sus palabras una y otra vez. No respondí. No iba a dar marcha atrás. Sabía que lo que estaba haciendo era difícil, pero también sabía que era necesario. A veces, la vida nos obliga a ponernos de pie, aunque sea frente a los que más amamos. Y yo, por primera vez, no iba a bajar la cabeza. Esa noche, dormí con la sensación de que algo más grande estaba por venir. El viaje que ellos habían soñado estaba por desmoronarse. Y en mi corazón, por extraño que suene, eso no me daba culpa. Al día siguiente, supe que la verdadera tormenta apenas empezaba. Al día siguiente, cuando el teléfono volvió a sonar, no fue Andrés quien me llamó, sino la madre de Paola. Su tono era cortante, casi burlón. «Es verdad lo que me contaron, que usted cerró todas las cuentas. ¿Qué clase de madre hace eso?». Me quedé en silencio unos segundos, respirando hondo para no dejarme arrastrar por su tono. «Una madre que se cansó de ser invisible», respondí con calma. Y colgué. No tenía por qué dar explicaciones a alguien que nunca se tomó la molestia de conocerme de verdad. Lo que no imaginé fue que esa misma tarde, el rumor se extendería como pólvora en la familia de Paola. Me enteré porque una prima suya, con la que apenas hablo, me envió un mensaje. «Laura, es cierto que todo lo que tienen Andrés y Paola es gracias a ti». Al principio no supe qué contestar. Nunca lo hice para que me aplaudieran, pero la idea de que ahora todos lo supieran me dio una mezcla rara de orgullo y tristeza. Mientras tanto, me contaron que la madre de Paola, durante un almuerzo familiar, dijo en voz alta, «Así tratas a la mujer que te mantiene». Imagino el rostro de mi hijo en ese momento, el bochorno, la vergüenza que nunca sintió cuando yo me partía el alma trabajando, pero que ahora lo hacía bajar la mirada. Por primera vez, tal vez, se dio cuenta de cuánto había dependido de mí. Esa noche, Andrés me llamó otra vez. Su voz era más baja, más vulnerable. «Mamá, todos nos están juzgando. ¿Por qué hiciste esto?». Tragué saliva y respondí con suavidad.
porque necesito que aprendas a valorar lo que tienes, hijo. El respeto no se compra con tarjetas ni con viajes caros. No hubo respuesta del otro lado. Solo un silencio largo que me dolió, pero que también me dio paz. Mientras tanto, Paola no dejaba de enviar mensajes llenos de rabia. Esto es una humillación. Todos saben que sin usted no tendríamos nada. Eso es lo que quería, dejarme en ridículo. Los leí con calma y no contesté. No tenía sentido explicar lo que nunca entendería. Me preparé un té, me senté en la mesa y observé mis manos otra vez. Pensé en la ironía de todo esto. Yo solo quería compartir unos días con mi hijo y mi nieta, y ahora estaba siendo tratada como la villana de su historia. Pero en el fondo sabía que lo que estaba haciendo era por dignidad. No iba a seguir financiando el desprecio. Por primera vez en mucho tiempo, cené en paz. No me importó lo que dijeran de mí. Afuera, la noche estaba tranquila, como si el universo quisiera recordarme que aún había vida más allá de sus críticas. Mientras guardaba los platos, supe que las cosas no volverían a ser iguales. Ese viaje que tanto soñaban estaba desmoronándose, y yo solo esperaba ver qué harían sin mi apoyo. ¿Y tú? ¿Crees que un hijo debe permitir que su pareja humille a su madre? La noticia llegó como un suspiro que atravesó toda la casa. El viaje se cancelaba. No porque lo hubieran decidido ellos por gusto, sino porque la realidad les golpeó en la cara. Sin mis cuentas, sin mi respaldo, la tarjeta de Andrés fue rechazada una y otra vez. Me enteré porque me llamó, con una voz cansada, derrotada. Mamá, tuvimos que cancelar el paquete del resort. No había forma de cubrirlo. Me quedé en silencio, dejando que sus palabras flotaran entre nosotros. No dije te lo dije, no dije nada. Porque dentro de mí había algo más fuerte que el orgullo, una sensación de justicia. Andrés, la vida no se trata de lujos, hijo. Se trata de respeto. ¿Te das cuenta ahora de lo que importa de verdad? Fue lo único que respondí, con una calma que me sorprendió. Paola, por otro lado, no tardó en desahogar su rabia. Esto es tu culpa, Laura. Teníamos todo listo, y ahora todos nos ven como unos fracasados. Leí su mensaje en silencio. No respondí. Me limité a bloquear su contacto. No necesitaba absorber más veneno. Ellos terminaron reservando un hotel mucho más modesto, sin actividades especiales, sin cenas elegantes. Me los imaginaba ahí, con la sonrisa forzada frente a las fotos, fingiendo que todo estaba bien. Mientras tanto, yo empecé a pensar en algo distinto, en viajar por mi cuenta. Una idea loca se apoderó de mí mientras veía una publicidad en la televisión. Un crucero. Lujo, mar abierto, un destino que nunca había soñado para mí porque siempre ponía a todos por delante. ¿Y si esta vez soy yo la que se da el gusto?, pensé, con un nudo en la garganta. Me acerqué a la computadora, busqué fechas, precios, y sin dudarlo reservé una suite con vista al mar. Sí, con mi propio dinero. Dinero que no iba a seguir sosteniendo a quienes me trataban como si sobrara. Esa misma noche, confirmé el pago. Fue como una liberación. Al día siguiente, envié una foto desde la terminal del crucero, con mi sombrero de ala ancha y una sonrisa que me salió del alma. Yo sí viajaré, aunque no sea con ustedes, fue el único mensaje que adjunté. No hubo respuesta inmediata, pero sentí el impacto desde la distancia. Mientras subía a bordo, con el sonido de las gaviotas de fondo y la brisa marina golpeando mi rostro, sentí que algo en mí despertaba. No era venganza, era una forma de decirme a mí misma que aún tenía vida, sueños, deseos propios. Esa primera noche, mientras el barco se alejaba del puerto, me prometí algo: nunca más me pondría en segundo lugar. Ni por mi hijo, ni por nadie. Lo que no sabía era que ese crucero no solo sería una fuga, sería el inicio de una nueva versión de mí. El primer día en el crucero sentí algo que hacía décadas no sentía: ligereza. Mis pasos por los pasillos amplios resonaban con una libertad desconocida, acompañados por el sonido hipnótico del mar golpeando suavemente el casco del barco. Cada rincón parecía respirar tranquilidad, desde las flores frescas que adornaban el vestíbulo hasta el suave murmullo de las conversaciones en otros idiomas. El aroma dulce del pan recién horneado, mezclado con el de la mantequilla caliente, se escapaba desde el restaurante principal y me hacía sentir como en casa, pero una casa en la que nadie me miraba con juicio ni me hacía sentir que estorbaba. Solo yo,
mi maleta y un océano abierto frente a mis ojos. Mi suite era un refugio silencioso, decorada con un gusto sencillo pero elegante. Las paredes blancas brillaban con la luz dorada del atardecer que entraba a raudales por un gran ventanal. La cama, tan impecable que me dio pena deshacerla, parecía invitarme a dejar el cansancio del alma sobre sus sábanas suaves. Me quedé ahí, de pie, mirando el horizonte infinito, donde el mar y el cielo se besaban con un azul profundo. Pensé en Andrés, en Paola, en todo lo que había pasado, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de sentir dolor, sentí una paz rara, como si el mar estuviera lavando las heridas viejas que había guardado tan hondo. Esa misma noche decidí bajar al comedor principal. Las lámparas colgaban como estrellas doradas, iluminando las mesas redondas llenas de viajeros. El sonido de copas tintineando y de risas suaves se mezclaba con la melodía dulce de un piano en el fondo. Me sentí un poco fuera de lugar al principio, una extraña entre tantas historias, pero un matrimonio de unos 60 y tantos, Raúl y Carmen, me invitó con una sonrisa abierta. ¿Vienes sola? Pues ahora ya no, quédese con nosotros, dijo Carmen con una calidez que me derritió. La cena fue más que deliciosa, fue como un recordatorio de que aún había vida por disfrutar. Entre bocados de pescado fresco y pan crujiente, la conversación fluyó con una naturalidad que me sorprendió. Hablamos de hijos, de lo que significa envejecer y sentirse invisible, de cómo uno da la vida por los demás, y a veces, ni un gracias recibe. Cuando Carmen me dijo, es injusto que las mujeres de nuestra edad se sientan arrinconadas, como si ya no importáramos, sentí un nudo en la garganta. Ellos me entendían sin que tuviera que explicar nada. Y eso me hizo bien, me hizo sentir vista. Al día siguiente, Raúl y Carmen me buscaron temprano para recorrer la cubierta. Caminamos juntos mientras el viento nos despeinaba y el sol nos acariciaba la piel. Por un momento me sentí niña otra vez, riendo sin razón, dejando que el viento me llevara el dolor, disfrutando de algo tan simple como cerrar los ojos y sentir el calor del sol en el rostro. ¿Cuándo había sido la última vez que reí así? Ni siquiera podía recordarlo. Una tarde, Carmen me llevó de la mano a un pequeño salón de baile donde organizaban actividades para los pasajeros. Dudé en entrar. Hace años que no bailo, le dije, con una sonrisa tímida y un nudo de vergüenza en el estómago. Pero ella insistió, hoy no importa cómo te muevas, solo importa qué sientas. Me arrastró dentro, y ahí, entre risas, pasos torpes y música vieja, sentí que la vida todavía tenía sorpresas para mí. Me reí hasta que me dolió la barriga, como no lo hacía desde que Andrés era niño. Esa noche, frente al espejo de mi suite, me vi diferente. No sé si eran mis ojos, mi sonrisa o esa luz extraña que había vuelto a mi rostro. Era como si el barco me estuviera devolviendo pedazos de mí que había dejado enterrados bajo sacrificios, cuentas por pagar y silencios. Me toqué el rostro con las manos, acariciando esas arrugas que tantas veces me avergonzaron, y por primera vez las vi hermosas, como mapas de todo lo que había sobrevivido. La cena del segundo día fue otra vez con Raúl y Carmen. Él, con su humor suave, me dijo entre sorbo y sorbo de vino, Laura, tiene una sonrisa hermosa, pero se nota que ha llorado mucho. Ya es hora de que empiece a sonreír para usted misma, no solo para los demás. Sus palabras me golpearon, pero en el mejor sentido posible. Sentí que tenía razón, que ya era tiempo de dejar de vivir con los ojos puestos solo en el pasado. Esa noche, me dormí con el sonido de las olas como arrullo y el vaivén suave del barco meciéndome como una niña. No pensé en Andrés, ni en Paola, ni en el dolor que me llevó hasta allí. Por primera vez, el futuro me parecía un lugar abierto, no una puerta cerrada con cerrojos. Al tercer día, mientras desayunaba en la terraza con un café negro y el cielo encendido de tonos rosados, una invitación inesperada me sorprendió. Raúl y Carmen me pidieron que los acompañara a una cena exclusiva en la cubierta principal, con música en vivo y velas. Algo en mi interior, esa chispa que había estado apagada por años, me hizo aceptar sin pensarlo demasiado. La primera llamada de Andrés llegó justo después de aquella cena en la cubierta del crucero. Yo estaba en mi suite, desmaquillándome frente al espejo, con una copa de vino blanco a medio tomar. El celular vibró sobre la mesa de noche y, al ver su nombre en la pantalla, algo en mi pecho se encogió. Contesté con calma, intentando que no notara el temblor de mi voz. Mamá, ¿dónde estás? Paola está muy molesta, dice que esto es una venganza infantil. Sus palabras me cayeron como agua fría, pero no me sorprendieron.
Andrés no entendía nada todavía. Hijo, esto no es una venganza. Esto es respeto. Y el respeto no se negocia, ni siquiera con tu madre. Hubo un silencio del otro lado. Ni siquiera escuché su respiración. Supe que mis palabras habían llegado a un rincón de su conciencia, aunque no lo admitiera. ¿Es que ya no me quieres, mamá?, preguntó de repente, con esa voz rota que me devolvió al niño que alguna vez fue. Me mordí los labios para no llorar. Siempre te he querido, Andrés. Te sigo queriendo. Pero no me puedo querer menos a mí misma. Fue la primera vez que dije algo así, y sentí que me liberaba de una cadena invisible que llevaba colgando por años. Él no supo qué responder. Apenas murmuró algo como no entiendo, y colgó. Me quedé ahí, con el celular en la mano, mirando la pantalla apagada, pensando en cómo la vida nos obliga a crecer, incluso cuando duele. Andrés tenía que aprender a valorar lo que su madre era, no solo lo que le daba. Esa misma noche, mientras el barco avanzaba sobre el mar oscuro, me recosté en el ventanal de mi suite y miré las estrellas. Pensé en mi vida, en todos los años en los que puse mi felicidad en manos de los demás. ¿Cuántas veces había postergado mis sueños para no incomodar a nadie? ¿Cuántas veces había callado para no herir? El mar me daba respuestas silenciosas. Sus olas, golpeando el casco, eran como una canción antigua que me recordaba que aún había tiempo para mí. Tiempo para redescubrirme, para aprender que no es egoísmo ponerse primero cuando nadie más lo hace. Al día siguiente, mientras desayunaba en la cubierta, recibí otro mensaje de Andrés. Era corto, casi seco. Paola dice que esto es culpa tuya. Que ahora todos creen que vivimos de ti. Me quedé mirando la pantalla, con el tenedor suspendido en el aire. No respondí enseguida. Terminé mi jugo de naranja, respiré hondo y contesté. Hijo, no es culpa mía si la verdad sale a la luz. Tú sabes de dónde viene todo lo que tienes. No hubo respuesta por horas. Mientras tanto, yo me sumergí en las actividades del crucero, clases de cocina, charlas sobre vinos, incluso me animé a participar en un pequeño torneo de cartas. Cada momento era un recordatorio de que la vida tenía más colores de los que había estado viendo. Esa noche, durante una cena especial organizada en la terraza, Raúl me dijo algo que se me quedó grabado. Laura, uno no se da cuenta de su propio valor hasta que se ve obligado a poner un límite. Tú lo hiciste. Eso es de valientes. Sus palabras me llegaron al alma. Sentí que alguien, aunque no me conociera tanto, veía lo que yo estaba sintiendo en silencio. Mientras el crucero se alejaba más de tierra firme, yo también sentía que me alejaba de una versión vieja de mí misma. Una versión que aceptaba migajas, que se conformaba con ser la sombra. Ahora, algo dentro de mí había despertado. Andrés volvió a llamar esa misma noche, con voz cansada. Mamá, ¿puedo preguntarte algo? ¿De verdad crees que nos equivocamos tanto? Cerré los ojos, imaginando su cara, y respondí. Hijo, lo único que te pido es que nunca dejes que nadie, ni siquiera tu esposa, te haga olvidar de dónde vienes. Y de quién te enseñó a levantarte cuando caías. Hubo otro silencio largo, uno que dolía pero que al mismo tiempo sanaba. Te extraño, mamá, susurró antes de colgar. Me quedé con el celular en la mano, llorando en silencio, con el sonido del mar de fondo como único testigo. Esa noche me dormí con una sensación rara, un orgullo mezclado con dolor. Sabía que lo que estaba haciendo lo iba a cambiar para siempre, aunque todavía no entendiera cuánto. Al amanecer, el crucero atracó en un puerto nuevo. Y sin saberlo, allí me esperaba un encuentro inesperado, uno que me pondría frente a frente con un fantasma del pasado. El crucero atracó en el puerto al amanecer, con el sol pintando el cielo de un naranja suave que parecía una caricia. Mientras recogía mis cosas, sentí una mezcla de nostalgia y orgullo. Aquel viaje me había cambiado más de lo que imaginaba. No era solo la experiencia de estar lejos de Andrés y Paola, era la certeza de que podía ser feliz por mí misma, sin esperar la aprobación de nadie. Bajé del barco con la maleta en una mano y una calma que nunca antes había sentido. En el taxi hacia casa, observé las calles conocidas con otros ojos. Ya no me sentía la mujer que había salido de allí con lágrimas en los ojos y el corazón encogido. Ahora, era una mujer distinta, con la frente alta y el alma más ligera. Cuando llegué, el portón estaba abierto. Andrés me esperaba en la puerta, con un ramo de flores en las manos y los ojos hinchados, como si hubiera pasado noches sin dormir.
Me quedé parada unos segundos, mirándolo en silencio. Su expresión era una mezcla de alivio y vergüenza. «Mamá», fue lo único que dijo. Di unos pasos lentos hacia él. No me lancé a sus brazos como habría hecho antes. Quise verlo, sentirlo, leer en su rostro si su disculpa era real o solo producto de la presión que había recibido. «Te ves cansado, hijo», fue lo primero que salió de mi boca, con una voz suave pero firme. Él bajó la mirada. «Lo estoy. Perdón, mamá, no supe cómo manejar las cosas. Te fallé. Sé todo lo que hiciste por mí y, en lugar de agradecerlo, te grité. No puedo con esta culpa». Sus palabras fueron sinceras, lo sentí en sus ojos. Pero también supe que el perdón no sería tan simple como un abrazo. Paola no estaba allí, lo noté enseguida. Andrés me explicó que había preferido quedarse en casa de su madre, que no había querido venir. En otro momento, eso me habría dolido como una herida abierta. Ahora, en cambio, sentí que ese era un asunto que ella debía resolver consigo misma. Acepté las flores, las olí despacio y mientras lo hacía, me di cuenta de que algo en mí había cambiado. Ya no buscaba el reconocimiento de nadie. Estaba en paz conmigo misma. No me debes flores, Andrés. Me debes respeto. Y eso no se demuestra con regalos, sino con hechos. Él asintió, con lágrimas en los ojos, y bajó la cabeza como cuando era niño y sabía que había hecho algo mal. Lo abracé, pero fue un abrazo distinto, más corto, como si marcara la distancia que necesitaba para no volver a perderme a mí misma. Entramos juntos a la casa. Todo estaba igual que lo dejé, pero la energía era diferente. Era como si las paredes hubieran escuchado mis silencios y ahora se alegraran de mi regreso. Caminé hasta la cocina, puse agua a calentar para un café y lo miré, sentándome frente a él. «Esto no es solo tu culpa, hijo. Yo también me quedé callada demasiadas veces, permitiendo cosas que no debía. Pero eso se acabó». Su cara se tensó, pero no discutió. Sabía que tenía razón. Esa noche dormí en mi cama, con la tranquilidad de alguien que ha pasado por la tormenta y ha salido más fuerte. Al cerrar los ojos, supe que las cosas entre nosotros no estaban resueltas, pero sí encaminadas. Había algo en mi corazón que me decía que lo mejor aún estaba por venir. Esa noche, mientras el crucero avanzaba lento bajo un cielo lleno de estrellas, mi celular comenzó a vibrar sobre la mesa de la suite. Eran casi las 11, una hora en la que Andrés rara vez me llamaba. Contesté con un nudo en la garganta, presintiendo que algo estaba a punto de romperse. «Mamá», dijo con la voz más baja que le he escuchado en años. «Podemos hablar». Me quedé en silencio unos segundos, escuchando su respiración entrecortada, como si estuviera conteniendo un llanto. «Claro, hijo, dime», respondí con suavidad, apoyando el codo sobre la mesa y mirando el reflejo de mi rostro en el ventanal. Sentí que el mar oscuro afuera era un espejo de lo que sentía en ese momento, profundo, denso, pero lleno de verdades escondidas. Paola dice que todo esto es culpa mía, que por mi forma de manejar las cosas, su familia nos mira distinto. Ya no sé qué hacer. Estamos peleando todo el tiempo. Escuchar su voz temblorosa me desgarró, pero no podía fingir que no había advertido que algo así pasaría. «Andrés, no puedo cargar con los problemas que ustedes tienen. Yo solo puse un límite. Y si eso los desestabiliza, tal vez es porque necesitan aprender a sostenerse por sí mismos». Lo dije con calma, aunque por dentro una parte de mí quería correr a abrazarlo, como cuando era niño y lloraba por un golpe en la rodilla. «¿De verdad piensas que me equivoqué tanto?», preguntó con un susurro lleno de culpa. Me mordí los labios, intentando no dejar que mi voz se quebrara. «Lo que pienso, hijo, es que una esposa nunca debería hacer que un hijo le dé la espalda a su madre. Y que un hombre que olvida a quien lo levantó, se pierde a sí mismo». Hubo un silencio largo, tan largo que pude escuchar mi propio corazón latiendo con fuerza. «Mamá, no quiero perderte», murmuró, con esa voz que me devolvió de golpe a cuando era pequeño y me buscaba para sentirse seguro. No pude evitar que las lágrimas cayeran. «No me pierdes, Andrés. Pero tampoco puedo seguir sosteniendo una casa donde no hay lugar para mí. La mujer que sobra no financia el lujo de los que la echan». Sentí que esas palabras lo atravesaron. Su respiración se agitó al otro lado de la línea. «Mamá, Paola no entiende lo que hiciste por mí. Yo
Yo tampoco lo supe ver. Sentí que algo en mí se ablandaba, pero también me mantuve firme. No se trata de que lo entiendan, hijo. Se trata de que lo respeten. Y hasta ahora, nadie lo ha hecho. Me pidió perdón con una voz que apenas era un hilo. No sé cómo arreglar esto. Cerré los ojos, imaginando su rostro con esa mezcla de orgullo y dolor. Andrés, no puedo resolver tus batallas. Pero sí puedo decirte algo. El día que me mires con el mismo respeto con el que miras a otros, ese día todo cambiará. Hubo otro silencio, y luego un suspiro largo, como si soltara un peso que llevaba días cargando. Te extraño, mamá, me dijo antes de colgar. Me quedé con el celular pegado al oído, aunque la llamada ya había terminado, sintiendo que algo profundo se estaba moviendo entre nosotros. Esa noche salí a la cubierta, con la brisa fresca acariciándome la cara, y miré las luces lejanas de la costa. Pensé en todo lo que había soportado en silencio, en todas las veces que callé por no herirlo. Pero ahora entendía que mi silencio ya no lo ayudaba. Me dormí tarde, con la mente dando vueltas, sabiendo que algo se había roto, pero que también algo estaba empezando a sanar. Al amanecer, un mensaje inesperado en mi teléfono me haría preguntarme si debía abrir mi corazón o seguir mi propio camino. Amanecí con el sonido de las olas golpeando suavemente el casco del crucero. Abrí los ojos, todavía con el peso de la conversación con Andrés en mi pecho. Al tomar el celular de la mesita, vi una notificación que no esperaba, un mensaje de Paola. Dudé en abrirlo. Solo su nombre en la pantalla me hizo recordar cada palabra fría, cada mirada de desprecio que había soportado en silencio. El mensaje era largo, tan largo que tuve que deslizar varias veces para leerlo completo. Laura, sé que no hemos empezado con el pie derecho. No supe cómo tratarla, no supe entender su lugar. Me cegó el orgullo. Ahora veo que me equivoqué, que usted ha dado todo por Andrés y por nuestra hija. No me atrevo a llamarla porque no sé si me escuchará. Pero lo siento, de verdad. Me quedé inmóvil, con el celular en la mano y el mar como telón de fondo. Parte de mí quería creerle. Otra parte recordaba las humillaciones, las veces que me hizo sentir como una intrusa. ¿Se puede borrar tanto daño con unas palabras escritas? No estaba segura. Respiré hondo y salí a la terraza de mi suite. Antes de continuarmos, si esta historia te está emocionando y quieres seguir acompañando relatos llenos de vida, dolor y transformación, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí, cada historia tiene alma, y tal vez, alguna te ayude a sanar algo que ni sabías que seguía dentro de ti. Haz clic en suscribirse, y sigue este camino con nosotras. El viento soplaba fuerte, despeinándome, como si quisiera arrancar esas dudas de mi cabeza. Pensé en lo que me había dicho Andrés la noche anterior, en su voz quebrada pidiéndome que no lo dejara solo. ¿Era hora de ceder? ¿O de seguir marcando mi lugar en su vida? Mientras miraba el horizonte, recordé las veces en que yo misma tuve que pedir perdón en silencio. Cuando Andrés era niño y, agotada, no podía darle todo lo que quería. Cuando mi voz se quebraba por el cansancio, pero aún así le sonreía para que no sintiera miedo. Yo sabía lo que costaba reconocer un error. Guardé el teléfono en mi bolso sin responder. No era el momento. Necesitaba pensar, dejar que las emociones se asentaran como el mar después de una tormenta. Caminé por la cubierta hasta el salón principal, donde Carmen me esperaba con un café. Te ves pensativa, Laura, me dijo con una mirada sabia. Recibí un mensaje que no sé si quiero leer 2 veces, respondí, mientras revolvía el azúcar en la taza sin probarla. ¿Es de tu nuera?, preguntó ella, como si hubiera adivinado. Asentí con un gesto lento. Entonces léelo con el corazón, no con la herida, me dijo, y sus palabras se me quedaron clavadas como un eco. Volví a mi suite más tarde, me senté frente al ventanal y releí el mensaje. Había algo en el tono de Paola que sonaba sincero, pero no sabía si era suficiente. ¿Podía confiar otra vez en alguien que me había hecho sentir tan pequeña? Cerré los ojos y, por un instante, imaginé una vida donde todo esto no me afectara. Una vida en la que pudiera sonreír con mi hijo sin sentir que debía pelear por su amor. Pero abrir esa puerta significaba arriesgarme a que me lastimaran de nuevo. Esa noche, mientras el crucero avanzaba hacia un nuevo destino, me prometí que la decisión no la tomaría desde el enojo.
Necesitaba encontrar mi propia verdad antes de responder a ese mensaje. Cuando me acosté, supe que el regreso a casa sería diferente. Que nada sería igual después de todo esto. El crucero atracó en Cancún bajo un cielo de un azul tan intenso que parecía pintado con pinceladas de un artista divino. El sol brillaba alto, reflejándose en el agua como si cada ola estuviera hecha de pequeños cristales. Bajé al muelle con un vestido de lino blanco que había comprado en una tiendita del barco, ese tipo de prenda que parece hecha para dejarte respirar y sentirte ligera. El sombrero que llevaba me protegía del sol ardiente, y el viento marino jugaba con los bordes de mi falda. Caminaba despacio, dejando que el aire salado acariciara mi rostro, como si cada soplo limpiara un poco más las heridas invisibles que aún dolían. Había turistas por todas partes, familias riendo, parejas tomándose fotos, niños corriendo entre las sombras de los puestos de artesanías. Yo los observaba como quien mira una escena de película, sin prisa, con una paz que hacía años no sentía. No había nadie esperándome con reproches ni miradas que me juzgaran. Por primera vez en mucho tiempo, estaba viajando sola, no porque me sobraran, sino porque yo había decidido no sobrarme a mí misma. Pero la vida, caprichosa como siempre, tiene maneras extrañas de ponernos a prueba. Caminaba rumbo al mercado artesanal cuando escuché una voz conocida. Una voz que reconocí de inmediato, como una espina vieja que vuelve a clavar. Era la madre de Paola. Estaba rodeada de un grupo de amigas, hablando en voz alta, con esa actitud altiva de quien cree que todo el mundo necesita escuchar lo que tiene que decir. Me quedé congelada unos segundos, con el corazón latiendo fuerte, dudando si retroceder o seguir de frente. Al principio, no me vio. Estaba regateando el precio de unos sombreros, moviendo las manos con la misma arrogancia con la que siempre me habló. Pero entonces una de sus amigas, con ojos curiosos, me reconoció. «Mira, ahí está la suegra de tu yerno, no es la señora Laura». Ella se giró, y en un instante nuestras miradas se encontraron. Fue como el choque frío de dos cuchillos en medio de un silencio que corta el aire. Su sonrisa fue apenas una mueca, un intento disfrazado de cordialidad. «Vaya, qué sorpresa encontrarte aquí, Laura», dijo, con ese tono que oscila entre la burla y la curiosidad venenosa. Respiré hondo, enderecé la espalda y me acomodé el sombrero. Sí, vine a disfrutar un poco. Cada quien hace su viaje como puede, ¿verdad? Mi voz sonó tranquila, sin grietas, aunque por dentro sentía la adrenalina correr por mis venas. Una de sus amigas, sin conocer el trasfondo de nuestra historia, soltó una risa ligera y comentó: «Mira quién está disfrutando sin depender de nadie». La madre de Paola lanzó una mirada rápida para callarla, pero ya era tarde. Esa frase me atravesó, no como un dardo envenenado, sino como un recordatorio de que, efectivamente, estaba disfrutando por mí, sin deberle nada a nadie. Por primera vez, me sentí orgullosa de estar ahí, de haberme elegido a mí misma. «Espero que Andrés y Paola estén bien», continuó ella, con una voz que sonaba más a provocación que a interés real. Me mordí el labio para no decir algo impulsivo y respondí con calma: «Eso tendrás que preguntárselo a ellos. Yo estoy muy bien». Y lo estaba. No eran palabras al aire. Era una certeza que sentí nacer en mi pecho, como una llama firme. El grupo de mujeres se quedó mirándome, expectantes, como si esperaran que me derrumbara o que pidiera disculpas por mi decisión de ser libre. Pero no. Me quedé firme, con la frente en alto, porque nadie que no haya vivido mis sacrificios tiene el derecho de juzgar mis pasos. Ella intentó seguir la conversación, buscando alguna grieta en mi seguridad, pero mi silencio la desarmó. No necesitaba decir nada más. Solo sonreí, con un gesto pequeño, y me despedí con un simple: «Disfruta tu viaje». Di media vuelta y caminé hacia la otra dirección, dejando atrás su mirada cargada de veneno. Cada paso que di sobre ese muelle fue como arrancar una cadena invisible que me había atado por años. Cuando regresé al barco, aún sentía el corazón acelerado, pero no era por miedo. Era una mezcla de orgullo y alivio. Había enfrentado una escena que, semanas atrás, me habría hecho sentir pequeña. Ahora, en cambio, me sentía más grande que nunca, porque entendí que el respeto empieza por uno mismo. Esa tarde me senté en la terraza del crucero, con una limonada fría en la mano, viendo el horizonte extenderse como una promesa infinita. Recordé la expresión de sorpresa en el rostro de la madre de Paola al verme tan tranquila, tan segura, tan distinta de la mujer que ella conocía. Y entendí algo:
La mejor respuesta ante la gente que nos menosprecia es mostrarles que, incluso sin ellos, seguimos brillando. Por la noche, mi celular vibró. Era un mensaje de Andrés. Mamá, ¿podemos hablar? Me dijeron que viste a la mamá de Paola. Lo leí con calma y suspiré. Sabía que esa conversación sería inevitable. Mi hijo estaba despertando, y la vida me estaba dando la oportunidad de cerrar una etapa con dignidad. Guardé el celular, me quité los zapatos y caminé por la cubierta iluminada por luces cálidas. El viento nocturno me despeinaba mientras escuchaba el sonido del mar rompiendo contra el barco. Pensé que la vida siempre nos coloca frente a lo que necesitamos cerrar, aunque duela, aunque no lo esperemos. Y yo estaba lista para seguir adelante. ¿Y tú? ¿Buscarías reconciliarte con tu hijo o seguirías tu camino con la cabeza en alto? A la mañana siguiente, la luz del sol entraba a la cocina como un manto tibio, filtrándose por las cortinas de encaje que se movían levemente con la brisa. El olor a café recién hecho llenaba el aire, y mientras lo servía en la jarra, escuché el chirrido suave de la puerta principal. Era Andrés. Había llegado temprano, sin avisar, con el rostro marcado por una mezcla de cansancio y vergüenza. Lo encontré sentado en la mesa, los codos apoyados y las manos entrelazadas, como si buscara sostenerse de algo que no estaba ahí. Sus ojos miraban el piso, evitando mi mirada, y supe, en ese instante, que algo en él se había roto. Me quedé en la entrada unos segundos, en silencio, observándolo. Había algo en sus hombros caídos, en su postura abatida, que me llevó de vuelta a su infancia. Era el mismo niño que venía a pedirme perdón después de hacer alguna travesura, con la cara sucia y los ojos llenos de lágrimas. Me dolió verlo así, no porque quisiera castigarlo, sino porque comprendí que, en su interior, Andrés estaba luchando contra algo que no sabía cómo enfrentar. Coloqué 2 tazas de café sobre la mesa, con cuidado, como si ese gesto pudiera abrir un espacio para hablar con el corazón. «Hijo, ¿quieres azúcar?», pregunté con una voz tan suave que ni yo la reconocí. Andrés levantó la vista lentamente, y sus ojos estaban rojos, como si hubiera pasado la noche entera pensando o llorando. «No, así está bien», murmuró, jugando con la cucharita, girándola una y otra vez como si buscara respuestas en ese movimiento simple. Se hizo un silencio pesado, de esos que duelen más que cualquier palabra. Lo dejé ahí, dándole tiempo, porque sabía que había cosas que él necesitaba decir por sí mismo. «Mamá, no sé por dónde empezar», dijo finalmente, con una voz que se quebró en medio de la frase. «Empieza por la verdad», respondí, entrelazando mis dedos sobre la mesa, intentando mostrarle que yo estaba lista para escuchar, sin juicios. Respiró hondo, como si juntara fuerzas desde el fondo del alma. «La verdad es que me equivoqué. No te defendí cuando más lo necesitabas, no supe poner límites, y me dejé llevar por la comodidad de no enfrentar a nadie. Paola no debería haber hablado así, pero yo fui el que te gritó, y eso, mamá, eso no me lo perdono». Su voz era apenas un hilo, pero sus palabras eran tan contundentes que sentí como si una espina se desprendiera de mi pecho. No lo interrumpí. Lo dejé vaciarse, soltar todo ese peso que llevaba guardado. «Mamá, yo sé todo lo que hiciste por mí, cada sacrificio, cada noche que pasaste trabajando para que yo tuviera una vida mejor. Y aún así, fui un ingrato. Te dejé sentir que estorbabas en tu propia familia. No quiero que pienses que Paola tiene más valor que tú. Simplemente, no supe cómo equilibrar las cosas. Fui cobarde». Tomé un sorbo de café, dejando que el calor de la taza me ayudara a ordenar mis pensamientos antes de hablar. «Andrés, yo no busco competir con nadie. No soy tu rival ni la sombra de tu esposa. Solo quiero el lugar que me corresponde en tu vida. Ser madre no es algo que se apague cuando un hijo se casa. Pero tampoco voy a permitir que me traten como si sobrara. Porque no sobro, hijo. Nunca he sobrado». Él bajó la cabeza, como si mis palabras fueran piedras que caían directo en su corazón. «No te quiero perder, mamá. Me duele pensar que todo lo que hiciste lo pagué con indiferencia». Su voz se quebró, y tuve el impulso de abrazarlo, de decirle que todo estaba bien, pero me contuve. Quería que esas palabras nacieran de un lugar verdadero, que no fueran solo un intento rápido de reparar algo que llevaba tiempo roto. «Yo no te perdí, hijo», dije con calma, mirándolo directo a los ojos. «Solo aprendí a no regalarme donde no me valoran. No es orgullo, es amor propio. Y tú, Andrés,
También tienes que aprenderlo. Un hombre que no sabe dar respeto, tarde o temprano pierde lo que más ama. Sus lágrimas comenzaron a caer despacio, resbalando por sus mejillas sin que intentara esconderlas. Verlo así me partía el alma, pero también me daba una esperanza nueva. Por primera vez en mucho tiempo, sentí que me escuchaba de verdad, sin excusas ni distracciones. Voy a hablar con Paola, dijo después de un silencio largo, tan largo que solo el tic-tac del reloj llenaba la habitación. Ella necesita entender que mi madre no es una invitada en mi vida, es la raíz de todo lo que soy. Si no lo entiende, el problema es nuestro, no tuyo. Sentí un alivio profundo, como si algo pesado cayera de mis hombros. No eran solo sus palabras, era su mirada, que por fin me veía como antes, con gratitud, con cariño, con esa luz que nace del reconocimiento. Nos quedamos un rato en silencio, compartiendo el café. No hacía falta decir nada más. Ese momento fue como cerrar una herida que había estado abierta demasiado tiempo, una herida que sangraba cada vez que me sentía menos en su vida. Esa tarde, mientras lo veía alejarse por el pasillo, supe que las cosas iban a cambiar. No de golpe, no como en las películas, pero sí paso a paso, con gestos y palabras sinceras. Mi dignidad ya no estaba en juego, mi amor por mí misma había vuelto para quedarse. ¿Y tú? ¿Crees que una madre debe perdonar siempre o hay límites que no se cruzan? Un mes después de aquella conversación con Andrés, mi casa volvió a respirar algo parecido a la paz. No fue algo que llegó de un día para otro, fue como cuando una tormenta se retira despacio, dejando el cielo gris, pero con esa promesa de que el sol volverá a salir. Los silencios tensos, que antes me pesaban como piedras, se fueron deshaciendo poco a poco, como nudos que uno va aflojando con paciencia y amor propio. Era como si las paredes, que habían escuchado mis lágrimas silenciosas, ahora me devolvieran una calma suave, como un abrazo invisible. Un día, sin previo aviso, Andrés me llamó para invitarme a cenar. Su voz sonaba distinta, menos apurada, con una calidez que no escuchaba desde hacía mucho tiempo. Mamá, Paola y yo queremos que vengas. No habrá temas incómodos, te lo prometo. Solo queremos verte. Dudé unos segundos. Parte de mí temía volver a sentirme fuera de lugar, con esa sensación de no encajar en la vida de mi propio hijo. Pero había algo en su tono, algo genuino, que me dio la confianza suficiente para decir que sí. La noche de la cena, me tomé mi tiempo para arreglarme. Elegí un vestido sencillo, color crema, que siempre me había hecho sentir femenina y ligera. Me recogí el cabello en un moño bajo, dejando unos mechones sueltos para suavizar mi rostro. Cuando me miré al espejo, me di cuenta de que había algo diferente en mis ojos. Ya no estaban llenos de tristeza ni de rabia, sino de una dignidad tranquila, de una fuerza silenciosa que solo nace cuando uno atraviesa el dolor y sale más fuerte del otro lado. Al llegar, Paola fue quien abrió la puerta. Por primera vez en mucho tiempo, vi en su sonrisa algo real. No era aquella máscara de cortesía que usaba antes. «Pase, Laura», dijo en voz baja, como quien reconoce un error y busca enmendarlo con gestos. No hubo discursos ni disculpas largas, pero tampoco las esperaba. A veces, una mirada sincera dice más que 1000 palabras. Ella me ofreció un vaso de agua sin que yo lo pidiera y me invitó a sentarme cerca de mi nieta, que corrió hacia mí con los brazos abiertos. Ese abrazo pequeño, cálido, fue suficiente para entender que algo había empezado a cambiar. Andrés estaba distinto también. Me miraba a los ojos con una ternura que creía perdida, como si quisiera hablarme sin palabras. «Mamá, quiero que hoy solo comamos juntos. Nada más. Sin cuentas pendientes, sin recuerdos amargos», dijo mientras colocaba los cubiertos en la mesa con una delicadeza que me conmovió. Lo observé un momento largo, sintiendo una punzada en el pecho. Ahí estaba el niño que crié, el que aprendió a pedir perdón con actos más que con frases. La cena fue tranquila, con una luz cálida iluminando la mesa y el aroma de la comida casera llenando el aire. Había risas tímidas, comentarios suaves y una sensación de que, poco a poco, las grietas podían comenzar a sanar. No era un final perfecto, pero era real. Y lo real siempre vale más que cualquier promesa hueca. Cuando volví a mi casa esa noche, no me cambié de ropa de inmediato. Me senté en el balcón con una copa de vino y dejé que el aire fresco acariciara mi piel. Miré el cielo estrellado y, mientras las luces de la ciudad titilaban a lo lejos, pensé en todo lo que había pasado,
las humillaciones que me hicieron sentir invisible, el dolor que me arrastró hasta el límite, el viaje en el que volví a encontrarme conmigo misma. Y entonces lo entendí, no se trataba de castigar o vengarse. Se trataba de recordarme a mí misma que merezco respeto, amor y un lugar en el mundo. A la mañana siguiente, me desperté temprano, con el corazón tranquilo. Preparé mi café de olla, el mismo que me ha acompañado por décadas, con canela y piloncillo, y al dar el primer sorbo sentí que el aroma me envolvía como un recuerdo cálido de mi juventud. Por primera vez en años, ese café no sabía a cansancio, sino a victoria. Había pasado por el fuego y seguía de pie. Con más fuerza. Con más claridad. Esa mañana tomé una libreta y escribí algo que me salió del alma. El respeto no se exige, se cultiva con amor, pero nunca se mendiga. Esas palabras se quedaron grabadas en mí como un pacto. Y supe que, aunque Andrés y Paola tardaran en comprenderlo del todo, yo ya no estaba dispuesta a dar pasos atrás ni a volver a callar lo que merezco. Unos días después, mientras tendía mi cama, recibí un mensaje de voz de mi nieta. Te quiero, abuelita. Esa voz chiquita y dulce me atravesó como una flecha, pero no de dolor, sino de amor. Lloré mientras la escuchaba una y otra vez. Porque, a pesar de todo, la vida siempre encuentra una manera de recordarnos por qué vale la pena seguir creyendo en el amor. No sé qué vendrá después, pero tengo claro algo. El valor de una madre no se mide solo por lo que da, sino por la fuerza con la que se mantiene firme cuando la hacen sentir invisible. Y yo, por fin, había encontrado esa fuerza. ¿Tendrías el valor de mirar a los ojos a quien un día te humilló, y aún así mantener la calma para demostrar que ya no dependes de su aprobación? Si alguna vez te has sentido desplazada, ignorada o tratada como si no fueras importante por aquellos a quienes diste todo, por favor, no permitas que eso defina quién eres. No eres la madre que sobra, ni la mujer que estorba. Eres raíz, eres fuerza silenciosa, eres historia viva. Tal vez pasaste años sosteniendo a otros, cocinando, cuidando, secando tus propias lágrimas mientras todos creían que serías eterna. Quizás nunca te dieron las gracias como merecías, pero eso no borra el amor inmenso que entregaste. Aquí, en este espacio, te vemos. Sentimos tu dolor, pero también celebramos tu valor. La vida, incluso a los 65, 70 o más, todavía puede sorprendernos con momentos de belleza, de descubrimiento, de risas nuevas. Y aunque algunos te den la espalda, tu dignidad siempre será tu corona. Cuando te sientas en tu propia mesa con la frente en alto, el mundo entero se da cuenta de que el respeto no se pide, se impone con el ejemplo. Si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y cuéntame en los comentarios qué le dirías tú a alguien que olvidó todo lo que hiciste por él. Hoy viste cómo un grito lleno de desprecio puede ser respondido con una acción silenciosa, pero poderosa, y bloquear sus cuentas fue solo el comienzo. Pero esta no fue la primera vez que intentaron hacerla sentir como si no perteneciera a su propia familia. Yo dejé aquí en la pantalla final un video donde verás lo que pasó cuando su hija le dijo que su lugar en la mesa ahora era de la suegra, y cómo esas palabras la hicieron más fuerte. Haz clic ahí y sigue con nosotros, porque cada humillación solo fortaleció su valor. Suscríbete al canal y dale like para descubrir relatos que solo una mujer con cicatrices puede entender, secretos que se arrastran por años, decisiones que desgarran, y verdades que llegan cuando ya es tarde, o justo a tiempo. Porque hay heridas que solo sanan cuando alguien se atreve a contarlas.